Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Quiero comenzar con una pregunta, hermanos. Nosotros que somos cristianos, hemos obedecido el Evangelio de Cristo. Una pregunta, pero contéstesela a usted en su mente y en su corazón. ¿Ha pensado usted hacia la venida de Cristo toda esta semana que pasó? ¿Cuántas veces pensó en la venida de Cristo? ¿Por qué hago esta pregunta, hermanos? Porque se nos hace bien fácil en la vida que nosotros llevamos. Y tantas cosas que tenemos en la vida, prioridades personales, y parece que tenemos una lista tremenda que nosotros tenemos continuamente. Y esa agenda, hermanos, que tenemos, nuestra mente, nuestro corazón pasa tan ocupado en ellas. Y por eso, hermanos, que esa pregunta, ¿hemos pensado acerca de la venida de Cristo? Y si no lo hemos hecho, hermano, ¿por qué no comenzar a pensar? Pensemos en la venida de Cristo, hermanos. La primera carta de Tesalonicenses, hermanos, fue escrita para fortalecer a una iglesia que enfrentaba persecución y necesitaba afirmarse en la esperanza del regreso de Cristo. Entonces, es la misma situación para la iglesia de Cristo hoy en día también. Entonces, por eso es que debemos de pensar en esto, hermano. Pablo enseñó que la venida del Señor es una realidad segura y que el creyente debe de prepararse espiritualmente. La esperanza y el arrebatamiento no debe producir temor, sino motivar una vida santa, firme y comprometida con Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a darle lectura, capítulo 4, versículo 16 al 17, Pablo nos habla acerca de esto. Por eso es que es muy importante, hermanos, que debemos de pensar acerca de la venida de Cristo. Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, el regreso de Cristo, hermano, es una realidad. Es una promesa, hermanos, que está vigente hoy en día. Entonces, los cristianos del primer siglo en Tesalónica tenían que afirmarse en la venida del Señor. Por eso es que Pablo, cuando manda esta carta a la iglesia y estaban pasando una situación muy difícil, la persecución, no es como hoy en día, ¿verdad? Que nosotros como cristianos no padecemos de esa manera como en el primer siglo, la persecución que ellos vivían continuamente, el imperio romano, ¿verdad? Cómo ellos eran oprimidos. Entonces, los tesalónicos, hermanos, que habían salido de la idolatría, ahora que tenían que padecer por el Señor. Entonces, sus vidas habían totalmente cambiado. Ahora ya tenían que padecer por Cristo. Antes de no ser cristianos, ¿qué padecían ellos? Absolutamente nada. Pero miramos que ahora como cristianos, saliendo de esa enseñanza falsa, entonces ahora ellos firman sus corazones, sus vidas en el Señor. Por eso que lo primero, hermanos, que podemos ver nosotros, el regreso de Cristo es una promesa. Y esta promesa, hermanos, debemos de
de mantenernos firmes sin desmayar, sin dudar. Por eso es que ellos tenían que aprender esto, aunque ellos habían aprendido el amor al Señor y ya no tenían que, el apóstol Pablo ya no tenía que batallar con ellos en la enseñanza, porque ellos mismos habían aprendido estas cosas acerca del amor fraternal, amarse unos a otros. Ya no tenían necesidad de ellos, de esto, porque ellos estaban tan seguros acerca del amor, primeramente de Dios y de la hermandad también. Entonces, Pablo nos habla acerca de este testimonio de ellos en el capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, dice. Bueno, en esto no tenían absolutamente nada de problema, ¿verdad? Porque este amor como reflorecía entre ellos y ese testimonio, hermanos, cómo se iba difundiendo, ¿verdad?, en las regiones. Pero cómo es que el apóstol Pablo habla acerca de este testimonio de ellos, y vamos a ir mirando acerca de esto. Pablo enseñó claramente, hermanos, que Jesucristo volverá por su iglesia, como dice en el capítulo 4, versículo 16. La segunda venida de Cristo no es una idea simbólica, hermanos, no es una historia pasajera de que no es concreta. Claro que sí, Pablo habla acerca de la venida inspirado por el Espíritu Santo, confirmando que esta promesa es verdad. Entonces, los creyentes no debemos de dudar acerca de esta promesa, hermano. Tenemos que siempre vivir pensando en esta promesa divina de Cristo, que Él volverá por segunda vez y viene por su iglesia. Así que los tesalonicenses no tenían que dudar a esto. Pablo les confirma contundentemente por el Espíritu Santo que deberían de confiar en esto. Entonces, los cristianos debemos de pensar en esto también. Y luego nosotros, dice Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, es muy importante, hermano, que pensemos esto también. Y como también, hermano, como en Juan capítulo 14, después de la resurrección, como nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto, que no, los discípulos, los cristianos, no debemos de dudar, de no tener ese pensar de incredulidad. Tenemos que estar perfectamente convencidos, como dice Juan 14, habla acerca de esto. Versículo 1 y versículo 2 también. No se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré, dice. Está la promesa aquí. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces tenemos la promesa de Cristo, hermano. Y esta es una realidad que tarde o temprano se va a cumplir. Por eso es que debemos de mantenernos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Porque todo esto que hacemos no es en vano, hermano. Tendremos una recompensa en el día postrero si nosotros no desmayamos, si somos obedientes a la palabra de Dios. Tendremos esta bendición del Señor, porque la palabra del Señor es tan clara y que fácilmente la podemos entender.
Por eso es que es muy importante de que vivamos pensando en estas cosas. No debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Nuestra fe no debe de menguar por ciertas situaciones que pasan en la vida. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, en estas cosas porque es verdad. La palabra del Señor nos habla acerca de esto, pero muchas veces, hermanos, pasa esto que nos podemos olvidar. Fácilmente nos podemos desviar. Nuestros pensares pueden flaquear y poder dudar acerca de esta verdad. Pero esto, hermano, debe de procurarse uno, de mantenerse. Y el apóstol Pedro, hermanos, habla acerca de algo de muy importante que también debemos de pensar en esto, que el apóstol Pedro habla de acerca de la promesa de Cristo, que esa venida no se tarda. ¿Verdad? La palabra del Señor, hermanos, nos está anunciando una y otra vez. La venida del Señor no está muy lejana. ¿Sí? No más que a veces las ocupaciones que tenemos, como les decía, hermanos, vivimos tan en ese afán que nos olvidamos y olvidamos los mandamientos del Señor. Y esto no debe de ser así, hermanos. Debemos de pensar y ser conciencia en estas cosas, porque en verdad podemos hasta perder la salvación por el descuido que puede ver en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que es muy importante. En 2 de Pedro, capítulo 3, mire lo que dice aquí, versículo 9, hermanos. Y esto nos va a ayudar también para que nosotros reflexionemos, pensemos, meditemos en estas cosas y nos pongamos hoy a cuenta con el Señor. ¿Sí? Ahora es el día de ponernos a cuenta si nosotros hemos defraudado al Señor por la desobediencia, ¿verdad?, a su palabra. El Señor no retarda su promesa, dice. Según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, el Señor no tarda su promesa, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando miramos que no pasa nada, ¿verdad? Todo sigue igual, la vida sigue vigente, como llega un día, llega otro y no pasa nada, y vivimos tan confiados que hasta nos olvidamos de pensar en esta promesa divina del Señor. Entonces, cuando hay descuidos, hermano, cuando no le damos la sumamente importancia al primer día de la semana, a estar pendiente de la obra de la iglesia, de estar ocupados, ¿verdad? De cómo estar contra la hermandad, estar con ellos, ¿verdad?, siguiendo este camino del Señor. Y nos olvidamos y no nos olvidamos del mandamiento del Señor. Decimos, lo tenemos por tardanza, todavía no viene, todavía no pasa nada. Pero sin embargo, hermanos, el Señor dice que nuestros pensamientos son diferentes a los de Él. Y el camino de nosotros, los humanos, es diferente al de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de confiar en la palabra de Dios y no dudar, hermanos. Porque Pedro dice aquí que el Señor no retarda su promesa, sino que algunos, los que no perseveran, constantes, que son inconstantes en sus caminos, hermanos, dice que lo tienen por tardanza. El Señor dice que en su bondad, en su misericordia, dice que es paciente. ¿Sí? Es paciente, hermanos, porque Él no quiere que nadie se pierda.
Nadie quiere, Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Pero la desobediencia, hermanos, nosotros mismos podemos proveer para irnos al infierno si nosotros desobedecemos la palabra del Señor. Por eso es que es muy importante que pensemos en esto. Entonces, vivimos, hermanos, esperando el regreso de Cristo, esperando que cada uno de nosotros sea sincero con el Señor y poder decir sí, estoy esperando. Pero ese sí, hermanos, se debe de reflejar con hechos, ¿ya? Con obediencia a la palabra del Señor. Vives, hermano, cada día recordando de que Cristo volverá por segunda vez. Si no vives pensando en esto, ¿por qué no comienzas a pensar? A pensar y de veramente obedecer a Cristo. Estimado amigo, también, si hay alguien aquí entre nosotros que no ha llegado a Cristo, no ha obedecido el Evangelio de Cristo, si no habías pensado también en esto, ¿por qué no piensas ahora de venir a Cristo y alcanzar la salvación de tu alma? En estos minutos que nos quedan, hermanos y amigos, ¿por qué no pensar, reflexionar? Y te invito para que pienses y en este lapso de tiempo a lo mejor puedas tomar una definitiva decisión de obedecer el Evangelio de Cristo. Porque hoy es el día de salvación. Ahora, muchas veces podemos pensar, ay, mañana o más después, lo pensaré. Pero aquí no se trata del mañana, de pensarlo, voy a esperar. No, hermano. Es el día de salvación, es ahora. Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y la oportunidad es ahora. Por eso es que es importante de pensar en esto, hermanos, que podemos tener esa dicha de estar con el Señor en el tiempo futuro, allá con Él, porque así Cristo lo confirmó, lo afirmó, y debemos de creer lo que Cristo dejó escrito a través de los apóstoles. Y otra enseñanza que el apóstol Lucas nos enseña, hermano, que también nos confirma en las Escrituras, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Aquí Lucas nos habla algo muy importante también, después de estas cosas que viene hablando, de que los discípulos que no entendían, diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en estos tiempos, y a ellos no les tocaba de saber los tiempos, las sazones, nada de eso. Pero aquí dice algo muy importante, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, cuando Cristo iba alzado, iba hacia arriba, al cielo, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo es una realidad. Y como cristianos no debemos dudar en esto, hermanos. Nuestro corazón debe de estar tan convencido en lo que hemos creído. ¿Sí? Porque el Señor no retarda su promesa, hermanos, y debemos de pensar esto. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Entonces, Él viene en las nubes, hermanos, y viene específicamente por su iglesia. Nada más, por su iglesia, hermano. Cristo ya no viene por segunda vez como lo hizo en el primer siglo, por primera vez se relacionó con el ser humano, invitándolo a venir a un camino diferente, dejar el pecado, pero ahora ya no, hermanos. Cristo viene por segunda vez y viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Entonces, hermanos, como aquí dice acerca del arrebatamiento, hermano, es levantar, ir hacia arriba a recibir al Señor en el aire. No como el pentecostalismo, hermanos, que ha enseñado tan mal, tan todo distorsionado, hermanos, que hablan acerca del rapto. El rapto que uno está en la banca, por ejemplo, que el hermano va a ser, viene el rapto, el hermano ya no está, el hermano sí, allá está. Uno será quitado, otro será llevado. Eso no es así, hermanos, ¿sí? Solo el que es más santo, el que de veramente está más consagrado, solamente ese va a lograr la salvación, ¿ya? Pero eso es pura mentiras, ¿ya? Eso es pura falsedad, que no es así. Aquí habla acerca del arrebatamiento, hermanos, ¿sí? Habla acerca de esto, que de veramente es algo que debemos de experimentar un día si el Señor viene antes que muramos. Porque dice aquí el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, debemos de meditar en esto. Y en segundo lugar, hermanos, los creyentes deben de vivir preparados. La esperanza del regreso de Cristo debe de motivar a una vida espiritual. Una vida espiritual, hermanos, que no es una vida espiritual en vez en cuando, sino tiene que ser constante creciendo en la obra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a ir a este pasaje, versículo 6, hermanos. Y que no debemos de descuidar esto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice. Pues los que duermen no de noche, duermen, dice, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Debemos de confiar en esa promesa, en esa esperanza, y como yelmo la salvación, hermanos, que nos está preparada en cada uno de nosotros. Así que no descuidemos, no durmamos, como decir, vivir en el pecado, vivir conforme al mundo, viviendo una vida separada de Dios, descuidando de veramente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, no debemos de estar en esa situación de vivir una vida confiada, ¿verdad? Como si Cristo no va a venir. Dios llama, hermanos, al creyente a mantenerse firme y sobrio espiritualmente. Es como mantener una mente clara, controlada y alerta en todo esto. No desconfiar, no tener esa desconfianza, sino vivir confiadamente en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, pasa esto, hermano?
¿por qué si vivimos una vida confiada y, y una vida como si de veramente es como vivir de noche, como vivir en el mundo, en las tinieblas? Eso no estar confiadamente viviendo conforme el día en la luz de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, Satanás está tan entretenido, tan ocupado en la iglesia, no afuera. Satanás está tan al pendiente de la iglesia de Cristo, hermano. Porque Satanás sabe quiénes están durmiendo. Satanás sabe quiénes están caminando de noche. Él sabe bien, perfectamente, quiénes son, hermano. Y por eso es que la palabra de Dios, hermanos, nos nos alerta en estas cosas, hermanos, que debemos de vivir como de día, hermanos, no en las tinieblas, sino en la luz. Satanás, hermanos, está buscando la manera de cómo desviar la promesa de Cristo en el creyente. Por eso es que vamos a leer 2 Corintios en el capítulo 2. Mire lo que dice aquí. Y Pablo, hermanos, tenía tan claro esto, las artimañas de Satanás. Y por eso es que, ¿cómo es que Pablo alerta a la iglesia? Que despierte, que se ponga lista, astuta en todo, hermanos. En 2 Corintios, mire lo que dice aquí, capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Satanás siempre está pensando, siempre está buscando en su astucia de cómo desviar al creyente de esa fe en Cristo Jesús. A Satanás, hermano, le conviene que el creyente ande como las olas del mar, siguiendo las tinieblas de aquí para allá. Satanás le conviene, hermano. Por eso es que es muy importante, hermanos, que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Porque si solamente somos oidores, hermanos, nada aprovechará, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que debemos de pensar en esto. En tercer lugar, hermanos, pensemos un poco acerca del arrebatamiento. Y esto, hermano, trae consolación al creyente. Esto, hermano, Pablo animó a la iglesia recordando que los creyentes estarán eternamente con el Señor en el tiempo futuro. Y así que debemos de pensar en esto nosotros también. La esperanza eterna fortalece al creyente en medio de pruebas y sufrimientos. Recuerda, hermano, que las dificultades presentes no se comparan con la venidera. Entonces, la fortaleza, hermanos, que esto nos da, nos hace mantenernos firmes, confiados en Cristo Jesús. Yo no sé lo que puedas estar pasando. Cada quien pasa dificultades en su vida física y también en su vida espiritual también, hermano. No sufrimos de persecuciones como el primer siglo, pero vivimos, hermanos, una persecución espiritual que de veramente a veces llegan desánimos, a veces por ciertas cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Que nos desanimamos por ciertas cosas, pero eso, hermanos, no debe desanimarnos a seguir el Señor. Porque siempre, hermanos, continuamente estamos luchando con esta carne que es pecaminosa y nos cuesta muchas veces a cómo asimilar las cosas espirituales. Porque mientras estemos en este cuerpo, hermanos, tenemos que estar batallando continuamente con él. Pero para eso está la palabra de Dios. Por eso es que debemos de mantenernos
aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la manera como es que el Señor nos consuela. El arrebatamiento, hermano, saber que un día, si el Señor viene, si estamos en vida, experimentaremos, ¿verdad? Es el levantamiento que el Señor va a dar a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que debemos de mantenernos cuando el Señor nos lleve a su gloria y estaremos en su presencia en aquel día. En cuarto lugar, hermanos, algo que también profundamente y es necesario mantener la santidad. Es muy importante, hermanos. La santidad es necesaria, hermanos y hermanas, mientras esperamos la venida de Cristo. La santidad, hermano. La iglesia debe de vivir apartada del pecado mientras espera al Señor. Dios desea un pueblo santo que refleje obediencia y pureza espiritual. Y esto el apóstol Pablo enseñó aquí en 1 Tesalonicenses 4. Vamos a ir ahí mismo, hermanos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 3 y 4, hermanos, que él enseña cómo el esposo debe de vivir con su esposa en santidad, hermano, con buen testimonio. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos, la santidad la necesitamos, hermanos. Y no es una santidad que se refleja en cierto lugar, o a veces sí, a veces no. La santidad, hermanos, se debe de procurar, de reflejar continuamente en nuestras vidas, sea en el trabajo, en el hogar, ¿verdad? En todas relaciones que llevamos continuamente. La santidad es muy importante, hermanos. Y los de Tesalónica, hermanos, experimentaron esta santidad hasta el último día de sus vidas. Por eso es que, hermanos, la santidad nos lleva a mantenernos con esa firmeza y confiado en el Señor. Así que la santidad la necesitamos, hermanos, porque las situaciones que vivimos nos lleva a querernos rendir. Y esto no debe de llevar en aflicción a no rendirnos, hermanos, en medio de las luchas. Dios fortalece a quienes pertenecen firmes en el Señor. Esta firmeza no es por nosotros mismos, sino que viene de Cristo. Debemos de afirmar nuestros corazones. Y tú, amigo, amiga, si no has firmado tu corazón al Señor, ¿por qué no vienes a Cristo ahora? Ahora es el día de salvación. Ahora puedes encontrar no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Por eso es que es muy importante que pensemos también, hermanos, Test 1, 2. cómo vivir Test 1, 2. Test. cómo Test. poder reflejar Test 1, 2. Test. esa santidad entre los amigos y poder cómo comprobar una verdadera santidad y también, hermanos, cómo comprobarles a ellos que vivimos en Cristo Jesús un testimonio verdadero. ¿Queremos alcanzar personas que vengan a Cristo? Bueno, debemos de practicar la santidad, el amor mutuo, el amor
perfecto el amor fraternal entre la hermandad. Es muy importante, hermanos, que nosotros reflejemos el amor verdadero de Cristo. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo vive cada día con la esperanza puesta y en el regreso de Jesucristo. No debemos de quitar estos ojos en la venida, en la promesa de Cristo. La promesa de su venida no solamente trae consuelo, sino también un llamado a mantenerse santos, vigilantes y firmes en la fe. Muy importante, hermano. El creyente, hermano, que espera verdaderamente al Señor, procura vivir agradando mientras permanece en Cristo, preparado para la venida de Cristo. Y esto, hermanos, nuestra mente no debe de vagar, no debe de llevarla a cómo dudar de estas promesas divinas. Para concluir, hermanos, hemos mirado acerca de esto, de la promesa de Cristo. Debemos de pensar acerca del regreso de Él y debemos de vivir, hermanos, preparados cuando Cristo venga. Esta promesa es una realidad. Es una promesa que se va a cumplir cuando Cristo venga. Estimado amigo, ven a Cristo ahora. Ven a Cristo ahora porque Él quiere darte la salvación. El último texto que quiero compartir es Marcos capítulo 16. Vamos a ir a Marcos, hermanos. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Lo que Cristo nos dejó a través de su palabra, de predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. El evangelio debe de predicarse por medio de la iglesia. Por eso es que es muy importante la santidad de mantenernos en ellas para que el mensaje del evangelio sea con poder, sea contundente con las personas. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos y estimado amigo, la predicación del evangelio es para que vengas y creas en Cristo. Jesús dice, el que creyere ¿en qué? El que creyere que Cristo murió en una cruz, que Él fue sepultado y que Él resucitó para darte una vida nueva que solamente está en Cristo. Los cristianos experimentamos esta nueva vida en Cristo. Por eso es que debemos de mantenernos firmes. No debe de haber dudas en nuestros corazones. Debemos de mantenernos hasta que Cristo venga. No te desanimes, hermano y hermana. No te desanimes. Persiste, aguanta, porque el Señor no retarda su promesa. No te desalientes. Si has descuidado la salvación, si has descuidado la comunión de Cristo, ¿por qué no te pones a cuenta ahora? Ahora es el día que puedas ponerte bien con el Señor y ser fiel hasta que Él venga. Nos ponemos de pie, hermanos, para concluir. Y hacemos la invitación, si hay alguien entre nosotros que quiera obedecer el evangelio de Cristo, puede venir ahora y como dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No lo digo yo, no lo dice ningún hermano, nadie. Jesucristo lo está diciendo aquí. Marcos capítulo 16, lo vuelvo a repetir, 16. Versículo 16 dice, el que creyere, dice Jesús, y fuere bautizado, aquí hay agua, aquí hay agua. Aquí están todos los preparativos para el que cree, el que quiera, lo puede hacer ahora.
¿Para qué va a esperar más tiempo? ¿Qué tal si la muerte le sorprende ahora? ¿Qué tal si la muerte le sorprende el día de mañana? Piense por un momento a dónde va a pasar la eternidad. Con Cristo por toda la eternidad en los cielos, pero sin Cristo por toda la eternidad en el infierno. Pero la decisión la tiene usted. Y como cristianos también, nosotros decidimos también si mantenernos en la brecha, mantenernos en Cristo o también alejarnos. Debemos de pensar en esto. Un canto de invitación que hermanos han preparado, podemos dirigir un canto de invitación y otra vez nuevamente le invitamos a venir a Cristo. Ahora es el día de salvación. Piensa bien lo que Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado. El que creyere, no solamente intelectualmente, sino de corazón. ¿Por qué de corazón? Porque por la obediencia al Evangelio vas a obedecer a Cristo, a nadie más, a Cristo. Adelante. Número 73. A Jesucristo ven sin tardar. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tal vez mañana no habrá lugar, pero si vienes ahora, sí hay lugar. No te detengas, ven ahora. No lo pienses, ahora es el día de salvación. Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dice. Adelante. Verso 3. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén.